Híbridos, seres mitad humanos, mitad animales, el sueño de los científicos locos. ¿Se imaginan ustedes que llegara a una casa y llegara un perro y les dijera, hola, ¿cómo estás? Dame de comer. Imagínese usted que estuviera en su casa y de repente abriera la ventana y llegara una especie de buitre gigante con rostro de persona, con rostro de su papá. Imagínese, seres híbridos, humancés. El caso de un supuesto chimpancé que era mitad humano, mitad primate salvaje. Le decían Oscar, lo van a conocer. Científicos que están mezclando el ADN de los cerdos, de los marranos, de los puercos con los seres humanos. Eso es real. Eso es una realidad y lo vamos a ver aquí. Y también la historia de un perrito que está por allí en algún lugar del mundo que dicen que tiene rostro humano y mucha gente le da miedo y mucha gente dice que es transgénico, que le pusieron genes de un ser humano. Imagínese un perrito con cara de niño. ¿Existen los híbridos humanos? ¿Existen las mezclas entre seres humanos y otros animales? ¿El sueño del doctor Moreau? ¿Existe en algún lugar del mundo un perrito capaz de pensar porque tiene genes cerebro humano? Este podcast va a estar increíble. Prepárense a abrir las puertas del misterio porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, nuestro especial de híbridos humanos. Si existe una historia asombrosa de híbridos, esa es la de el humancé, el mapancé o el chumán. Es un híbrido hipotético entre chimpancé y humano. Una quimera que muchos consideran posible. Un investigador y biólogo soviético, comunista en ese momento, Lilia Ivanovich Ivanov, en la década de 1920, investigó la posibilidad de que existiera el humancé y se dice que por lo menos en 1960 hizo intentos serios para crear un híbrido entre humanos y chimpancés. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Cómo sería esta mezcla? ¿Cómo sería la mezcla entre un humano y un chimpancé? Todo viene, por ejemplo, los humanos tenemos un par menos de cromosomas que la mayoría de los chimpancés. Los chimpancés tienen 24, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Los cromosomas 2 y 4 de los simios son iguales casi que de los humanos. Y los cromosomas 6, 13, 19, 21 y 22 son estructuralmente muy similares en todos los simios. Es el código genético que tenemos. Entonces, científicamente, el 90% genéticamente, el 90% de los genes del chimpancé los tenemos también los humanos. Eso hizo que muchos investigadores intentaran hacer cosas realmente dementes. Sobre todo este señor soviético Ilya Ivanov. Imagínense ustedes, este señor quería eso, quería hacer un humano mitad simio. Se dice que incluso intentó inseminar artificialmente, escucho muy bien, a una chimpancé con esperma humano y a una humana con esperma de chimpancé. ¿Se imaginan eso tan demente? ¿Se imaginan eso tan loco? ¿Qué clase de criatura y de monstruo hubiera salido de allí? No tengo ni idea, pero realmente es muy demente. En la década de 1970 pasó algo más loco todavía. Se dice que había un chimpancé que se llamaba Oliver. Oliver era un chimpancé muy extraño. Vivía en el Congo belga cuando fue secuestrado por traficantes en 1958 y fue llevado a un circo en Estados Unidos. Muchos decían que era muy raro, porque Oliver cuando se presentaba y además también después estuvo en un parque temático que se llama Villa Encantada, allá en Buena Park, California, la gente pagaba por ir a verlo. ¿Saben por qué pagaba por ir a verlo? Porque Oliver, el chimpancé, caminaba. ¿Sí? A diferencia de otros chimpancés que usan los brazos, Oliver parece que se movía como un ser humano.
se ponía en dos pies, era bípedo y además su rostro, ya de mayor, era muy raro porque parecía un ser humano, parecía un viejito, parecía un abuelo, como cuando usted va a la calle y ve un anciano. El chimpancé tenía rasgos humanos, ustedes los pueden ver. Oliver tenía cara humana, hasta tenía calvicie, tenía frente y todos decían, vea, ese es igualito al vecino viejito. Entonces muchos decían que Oliver realmente era un híbrido, que era el producto de un abuso. En algún momento se dice que, como con el VIH, si ustedes saben la historia del VIH, muchos dicen que el VIH está en los chimpancés y un marinero holandés zoofílico, loco, demente, llegó y cogió una chimpancé y la abusó. Pues bien, en la historia se cree que han abusado muchas veces de chimpancés y de otros animales, de perros, imagínense. Hay una película que se llama Winnie Pooh, Sangre y Miel, que está basada en Winnie Pooh. Muy mala película, aunque a algunos les gusta. Esas películas slasher a mí me causan impresión. Y al comienzo se habla de que son homúnculos, que Winnie Pooh, que Piglet y los demás eran producto de abusos. Alguien que abusó un cerdo y nació Piglet. Alguien abusó una osa y salió Winnie Pooh. Pues bien, muchos dicen que abusaron de una chimpancé y salió Oliver. Y Oliver, a diferencia de Winnie Pooh, sí existió y tenemos fotos, incluso videos. Y muchos dicen que fue el verdadero Humancé. Al final murió en 1998, parcialmente ciego y con artritis. Lo cremaron y le hicieron una ceremonia especial. Fue tan famosa la historia de Oliver que en 1989 el laboratorio de Pensilvania de la Brookshire Corporation llevó unas pruebas científicas para saber si realmente tenía genes humanos. Igualmente en la Universidad de Chicago le hicieron una prueba de ADN. Cuando fueron a tomar la sangre, dicen los científicos, cuando fueron a tomar la sangre a este Oliver, que muchos decían era un humanché o un humancé o un chimman, una mezcla, un híbrido. Dicen que cuando fueron, él alargó la mano, como dijeron, sáqueme la sangre, coloquen entonces ya la jeringa. Y dicen muchos de los científicos y enfermeros que la mirada que tenía Oliver, que la mirada que tenía ese chimpancé era igual a la de su madre. Imagínense, ver la mirada de un chimpancé como si fuera su primo, su amigo, aún peor, su novio o novia. Lo analizaron y resulta que no lo era, pero era muy extraño, muy extraño. Pueden buscarlo, la historia de Oliver, el supuesto Humancé. Pero esta historia de estas criaturas extrañas, híbridas entre simios y humanos, historias reales, no termina aquí. El sonido de un chimpancé furioso. Imagínese que usted llegue a la casa y suene eso. Usted diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues así gritan a veces los niños. Los niños gritan durísimo. Y es porque a veces somos y nos comportamos como los simios. Porque somos simios. Pues bien, en la década de 1980 hubo varios informes de experimentos entre cruces de humanos y chimpancés realizados en China. Específicamente de 1967. Se informó que Jin Shongyang, que era el director del hospital de Shengan, afirmó haber sido parte de un experimento en el que una hembra de chimpancé había sido impregnada con esperma humano. Según ese relato, el experimento fue interrumpido por la Revolución Cultural, con los científicos responsables que fueron llevados y castigados a labores agrícolas. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que se dice que la chimpancé alcanzó a estar embarazada de un humancé durante 3 meses. Es que esto es demente. Imagínense, la chimpancé estaba embarazada y la habían inseminado con genes de un hombre chino. Imagínense lo que hubiera quedado. Imagínense, sería un chimpancé con rasgos chinos. ¿Qué diablo sería? ¿Hablaría? ¿Pensaría? ¿Sería una persona más inteligente o sería una no persona? ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme aquí abajo. Pues bien, un periodista que se llama Timothy McNulty, que trabajaba en un periódico que se llama Chicago Tribune, informó que sí, que los chinos habían hecho ese experimento y que existía tal vez un humancé en ese momento en ese país. Las quimeras humano-mono. Algo que nos recuerda nada más y nada menos que al planeta de los simios. Y no se vayan porque viene otra historia de mente de todas estas historias de híbridos entre humanos y animales.
Existen en América Latina una gran cantidad de leyendas de extraños seres, seres mitad humano, mitad bestia. Por ejemplo, en Argentina existe la historia del reservito, un ser que supuestamente existe en esa reserva que hay ahí en Puerto Madero, en esa reserva ambiental, una especie de monstruo. Se habla también del Nahuelito en el lago Nahuel, que muchos dicen tiene una figura extraña, como de un dinosaurio. También se habla de muchos seres como los fantásticos duendes de las cavernas y de las minas en Bolivia y en Perú, los muquis, criaturas humanas, pero no son híbridos. Pero hay una historia muy famosa de extraños perros que son mitad humanos, mitad bestias. Aquellos perros negros que pueden hablar, que pueden manifestarse, perros que hablan. En Bogotá, por ejemplo, también hay la historia de una bestia en Monserrate, el burro parlanchín. Aquí, en el capítulo anterior, justo en el que acabamos de pasar hace apenas 3 días de brujería, que si quieren vuelvan a escuchar porque hay varios testimonios, está el testimonio de un hombre que afirma haberse encontrado con un monstruo de estos, con una especie de perro negro creado por el mismísimo demonio, por Belcebú, y él dice que ese perro tenía rasgos humanos. ¿Se imaginan ustedes ir caminando por allí y que les aparezca un perro y que el perro los vea y les hable y les diga hola? ¿Se imaginan ustedes? Pues bien, en Argentina se habla también de estos perros infernales de las praderas y en Centroamérica se habla de los cadejos. Incluso hay gente que dice que ha registrado el sonido de un cadejo, de estos perros negros. Se los voy a presentar un poquitico más adelante. Van a escuchar el supuesto sonido de estas bestias del inframundo que aparecen y se manifiestan. Hay cadejos negros y cadejos blancos, perros que parecen ser inteligentes espiritualmente, que se manifiestan y que atraviesan las dimensiones y aparecen frente a nosotros en cualquier momento. Pero por ahora recordemos este testimonio que ya habíamos escuchado en el podcast anterior de un hombre que dice haber visto un perro con cara de humano. De una señora que era la madrina de mi hermana, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque eso pasó en un lugar llamado El Cocuelo, muchos lo deben conocer. Y para no extenderme, básicamente tenía 8 años aproximadamente, la época en donde las monjitas pegaban con la regla en el colegio porque se equivocaran y donde la gente pues era muy tosca al tratar a los niños, ¿cierto? Estábamos al cuidado de ellos. ¿Y por qué digo eso? Porque en ese entonces era un poquito incómodo para nosotros, estábamos pues al cuidado de esa señora. Y personalmente me pasó una experiencia muy fuerte, algo que mejor dicho, voy a tratar de decirlo para no encenderme. Sí. Yo tenía como una especie de lucha, ¿cierto?, interna, porque estábamos ahí, me sentía abandonado, era un niño pequeño donde nos maltrataba. Mentalmente tenía una lucha y un día, a plena luz del día, allá había muchas historias que aparecía el perro en llama, que el diablo se llevaba a los niños groseros, y con eso también pues jugaban en la psicología de los niños. Yo siendo un niño, un día de esos, de tanto estrés y de tanto pues, digamos que ataque psicológico que tenía en ese entonces, porque al ser un niño y que te maltraten, pues te humillen y muchas cosas más, ya muchos se imaginarán, me puse a golpear el suelo. Mentalmente no me puse a invocar nada, pero sí tenía una lucha espiritual y estaba golpeando el suelo con todas mis fuerzas, en el sentido de que estaba como discutiendo con alguien que no podía ver y no podía sentir, pero sí sentía que estaba conmigo. Y en un momento mentalmente pensé, prefiero vender mi alma al diablo. En ese entonces, en una colina, se va apareciendo un perro en llamas. Yo solo dije eso, prefiero vender mi alma al diablo. Se apareció un perro en una colina en llamas y se quedó mirándome. Tenía una expresión muy humana, el perro estaba en llamas y tenía cadenas que lo ataban alrededor. Yo pensé que era yo, psicosis mía. Entré a la casa y leí a todos y todos salieron. Estaban todos mis hermanos y todos los de esa casa. Había 8 personas y lo vieron. En ese entonces todos cogieron machete y fueron tras de él. Entonces cuando lo vimos que fueron tras de él tras machete, el perro tenía una expresión muy humana,
como de asombro por la ración. Y entonces se fue corriendo, pero tenía una expresión de felicidad. O sea, es algo fuerte y fue una especie de trance que quise contar. Esta historia fue recogida por un amigo mío, Daniel Tres Palacios, director del Cartel de la Mega. Lo pueden seguir a él en su canal. Ahí hay cosas realmente interesantes, increíbles. Pues bien, existen también historias acerca de perros como este que vieron, que teníais que cara humana, rostro humano, que está ligado más como al diablo en Centroamérica, los cadejos. Se dice que hay dos cadejos, un perro negro que se aparece, un saludo a todos los de Costa Rica, Guatemala, allá también está un poco la leyenda, también en el sur de México, un cadejo negro que es malvado, que muestra, digamos, la parte malvada, ¿no? Como la parte oscura de la vida, y un perro blanco que es más positivo, el cadejo blanco. Muchos dicen que ven esos perros y otros dicen que han podido grabar su sonido. Escuchemos esta noticia de El Salvador, donde los campesinos aseguran haber grabado el sonido nada más y nada menos que del cadejo. Escuchen, esto es del año 2016. Y entonces ya varias veces, pues varias gente, bueno, nosotros aquí varias veces lo hemos oído en la noche, a veces en la madrugada se oía. Macier, un joven de la residencial, también da fe de estos hechos paranormales y con su teléfono grabó, según él, el silbido del cadejo. Ponga atención. Esa noche salió de su casa y siguió los pasos del mitológico ser hasta una quebrada donde asegura está el escondite del cadejo. Incluso esa noche que sonó más fuerte, salí a grabarlo y dije, voy a ver, dije, tal vez puede ser que sea un sereno o algo. Y no, y vengo y puse el teléfono. Pero comencé a sentir hasta una mala vibra y hasta un frío, que solo fue en el momentito, un viento, y como se de repente se oyó el silbido ahí a lo lejos. Ahí donde ya me asusté un poquito más. En minutos la temperatura bajó considerablemente en el lugar y una suave brisa invadió nuestro entorno. Este muchacho tiene una hipótesis para este suceso. De que se oye que viene corriendo y aquí se oye hasta el último silbido, o sea, que el cual se ha oído fuerte, y aquí para allá salta y ya nunca, hasta después se oye como a las horas, pero que entra del otro lado. Sí. Macier Arteaga es el nombre de este muchacho que dice haber visto nada más y nada menos que al cadejo. ¿Se imaginan ustedes una criatura mitológica que es inteligente? Historias increíbles, seres que parecen humanos, perros que parecen humanos, híbridos, quimeras. De eso hablamos aquí en este nuevo capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Las ranas, los sapos, para muchas culturas son malditos y para otras son realmente deidades. Los muiscas, los antiguos habitantes de la sabana de Bogotá, pensaban que las ranas eran sagradas porque anunciaban el agua limpia, el agua pura. Las ranas, las pequeñas, las verdes, eran vistas como seres fabulosos, asombrosos. Mientras los sapos, los batracios, los sapos grandes, arrugados, eran vistos como seres demoníacos, eran vistos como seres de enfermedad, sobre todo porque surgían en medio de pantanos putrefactos, mientras las ranas se asociaban a los lugares limpios, los sapos a la hechicería y a la brujería. Y es que existe en Estados Unidos un lugar, un pequeño pueblo, un pueblito de esos pueblos gringos, de esos pueblos chiquitos, con casas gigantes. Ustedes si están en Estados Unidos seguro lo conocen. Un pueblito donde se dice aparece un extraño híbrido entre humano y rana, entre humano y sapo. Es nada más y nada menos que la historia del hombre rana o de la rana de Loveland. Y se las voy a contar a partir de este momento. Esta historia sucede en Estados Unidos. El primer avistamiento data de 1955. El relato fue recogido por varios investigadores
que afirman que allá, que en este pequeño pueblo llamado Loveland, en Ohio, en Estados Unidos, apareció un extraño ser. En el mes de mayo de ese año de 1955, se dice que a las 3:30 de la mañana, un hombre iba rumbo a su casa. Y entonces observó algo muy extraño al lado de la carretera. Había 3 criaturas, 3 extraños seres con forma de reptil, con la piel como pegajosa, como brillante. Imagínese un ser así, como un ser humanoide, como una persona con sus 2 piernitas y sus 2 brazos, pero su piel no de escamas, sino lisa, que se ve así como húmeda. Y entonces él se acercó para verlas al lado del automóvil y dice que durante 3 minutos las observó y que una de esas criaturas, que tenía una cara como con forma de lagarto, tenía una especie de barra con cinta en la cabeza amarrada y le salían chispas de una especie de artefacto de tecnología que tenía en las manos. Imagínense ustedes ver un ser con 2 piernitas, 2 brazos, con una barra de metal, que además tiene como una especie de tecnología, como si tuviera pilas por dentro, como si ustedes vieran una criatura como con forma de sapo, un sapo ahí ambulante que tiene en las manos un iPhone. Imagínense, eso lo vio en el 1955. El conductor notificó a la policía de Loveland que no encontró evidencia de las criaturas, pero algo extraño sucedió 20 años después, en marzo de 1972, concretamente, cuando nada más y nada menos que un oficial de policía de Loveland, mientras iba por una carretera a la 1 de la mañana, porque estaban en invierno, tenía que ir muy lento, viajaba muy lento. Ustedes, los que están afuera de sus países, saben que los inviernos son terribles, el suelo se congela y aparece ese hielo negro y es difícil manejar en el hielo. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces él dice que cuando estaba manejando lento por los problemas de congelamiento del asfalto, vio algo parado, algo raro, algo que no era humano, un no humano. Arriba en la carretera, un policía dijo que al principio pensaba que era como una especie de perro grande, pero cuando lo iluminó por completo, vio que tenía la cabeza agachada y que tenía de alguna manera una especie de cuero en vez de piel, y que la cara parecía la de un sapo. Imagínense, la cara de una rana. Y entonces la bestia lo miró al oficial por un momento y luego brincó y saltó por una verja de seguridad y se fue a un río que se llama Little Miami, que queda allá abajo. El policía volvió a la escena después a buscar y encontró las huellas y les tomó unas fotos. Eso sucedió en 1972. Se dice que estos incidentes son realmente el resultado de manipulación genética. Dicen muchos que ahí cerca, en Loveland, hay una especie de laboratorio en donde se han manipulado a los seres humanos. Otros dicen que se trataría nada más y nada menos que de los seres reptilianos, de criaturas, de entidades que vienen de otros mundos. Titiriteros malditos que nos gobiernan desde las sombras. ¿Creen ustedes en esos seres? ¿Creen ustedes que existen estas entidades anfibio-humanas? ¿Creen ustedes que hay un cruce entre humano y anfibio posible? ¿O tal vez haya criaturas que viven dentro de los pantanos que todavía no conocemos? En otros lugares de América Latina se habla de estas criaturas, los que habitan ahí abajo de las aguas, las entidades de los estanques. Si les está gustando este podcast, por favor denos like y compártalo ya mismo. Si nos quieren apoyar, este es un trabajo duro que hacemos todo el tiempo. Denos un corazoncito, así sea, $1 nos ayuda a nosotros para poder llevar tragadera a la casa. Así que siga aquí conectado, porque el caso del siguiente híbrido humano los va a poner a pensar en la consistencia misma de la realidad. Solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Los cerdos están por allí y no los comemos, tristemente nos alimentamos de ellos. Pero ¿sabían ustedes? Los cerdos son más inteligentes a veces que los perros y también tienen algo muy parecido a nosotros los seres humanos. Los cerdos se queman con el sol.
Además, si se cría un cerdo en el ambiente no doméstico, o sea, entre el monte, entre los bosques, entre los llanos, sin humanos, el cerdo sobrevive y su cuerpo evoluciona de manera distinta, ¿sabían? Le salen colmillos y dientes, mientras si lo tenemos en una granja, generalmente no tienen ese patrón. El cráneo crece de una manera diferente. ¿Lo sabían ustedes? Pues bien, hay 108 razas de cerdo que vienen de cerdos salvajes, como los jabalíes. Y aunque muchos los acusan de sucios, la ciencia ha demostrado que son animales muy, muy limpios. Muy, muy limpios. Y son capaces de sentir dolor. Y son más inteligentes que un niño de 3 años. Además tienen mucha, mucha memoria. Y pueden usar herramientas, ¿sí? Usan herramientas como los chimpancés. Y bueno, en los últimos años, científicos de todo el mundo han intentado hacer un híbrido humano-cerdo. Un híbrido entre humano y cerdo. ¿Se imaginan ustedes que lleguen, digamos, a la casa y vean caminando un cerdo en 2 pies y se queden mirándolo y les diga: tú te comiste a mis hermanos? ¿Se imagina eso? Pues bien, científicos de todo el mundo, vuelvo a decir, han estado investigando cómo hacer que los cerdos sean híbridos para así producir algo que sería revolucionario, y es órganos, ¿sí? Si un cerdo es híbrido con humano, entonces sus riñones le servirán a alguien que esté enfermo. Qué demente y retorcido, pero qué bueno sería también, ¿no? Que alguien que tiene problemas del hígado y va a fallecer, por ejemplo, entonces le colocan el hígado de un cerdo, de un marrano. ¿Ustedes qué piensan de eso? Escuchemos esta noticia de Televisión Públicas Noticias de hace ya varios años, de Argentina, del 27 de enero del año 2017, cuando hablan de que se crearon ya híbridos entre humanos y cerdos para crear, escuchen muy bien, órganos para trasplantes. Embriones híbridos de humanos y cerdos. Esto es lo que dio como resultado un histórico estudio y experimento que finalmente ha tenido excelentes resultados. Son buenas noticias para los trasplantes de órganos. Mira. Un equipo de científicos hizo un importante avance hacia la fabricación de órganos para trasplantes. Al crear ratones con páncreas, ojos y corazón de ratas, lograron que células humanas se integren en embriones de cerdo en etapas tempranas de su desarrollo. Tenemos una quimera. Una quimera es un ser conformado por células de distintas especies. A eso se llama quimera. En este caso, células de cerdo y células humanas. Y que se ha desarrollado y que puede seguir adelante el desarrollo, evidentemente, posiblemente hasta el nacimiento y hasta el crecimiento posterior, donde va a haber un individuo que va a tener tal vez órganos que van a tener células de cerdo y células humanas. Esto es muy importante porque permite posiblemente desarrollar órganos como pueden ser hígado, riñón, tejidos de todo el cuerpo, que van a tener componentes humanos y que van a ser muy positivos para casos, por supuesto, de trasplantes. Que no tendrían posibilidad de rechazo, la posibilidad de rechazo sería mucho menor. Muchos de los trasplantes que se realizan, el cuerpo del individuo los rechaza por ser de otra persona. Y tal vez ese cerdo desarrolle esos órganos, que puede ser un riñón o un hígado, y que no sea rechazado por el individuo porque está conformado por células propias de ese individuo que necesitaba el trasplante. Este ensayo, realizado en California y España, se hizo con financiamiento privado. El experimento con células humanas implantadas en embriones de animales provoca polémicas e inquietudes éticas. Usted imagínese que el nacimiento de esos animales que tienen de alguna manera un componente humano, no hay dudas de que va a ser muy, muy cuestionado, pero como médico, como científico, como una persona que piensa en el bien de las personas que están, sobre todo las personas que sufren, que son muchas y que necesitan un trasplante, es indudable que este camino es un camino que puede ser muy beneficioso para un grupo enorme de personas que necesitan este tipo de tratamiento. Una quimera, un experimento, crear cerdos con genes humanos. ¿Y qué tal que lleguen a pensar? ¿Se imaginan ustedes? Crían un cerdo con genes suyos para que después lo sacrifiquen y le den
un hígado a alguien enfermo y de repente el cerdo, me estoy inventando algo, que esté ahí, lo estén criando para sacrificarlo, para pasarle los riñones, el corazón, el páncreas a una persona que lo necesita, y el cerdo diga algo así como, hola, mamá, hola, papá. ¿Se imaginan el problema ético que significa eso? O que después esos cerdos empiecen a decir, ¿y dónde están mis derechos? ¿Y dónde están mis derechos? ¿Se imaginan que eso suceda? Realmente sería asombroso, sería realmente extraño. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? Que usted llegue, digamos, a una granja y los marranos hablen y les digan a ustedes, sáquenme de aquí, no quiero morir, no quiero ser chorizo ni hamburguesa. ¿Se imaginan ustedes que eso sucediera? ¿Les está gustando este especial un poco retorcido de quimeras, de híbridos humanos? Si les está gustando, denme like ya mismo y no se vaya porque la siguiente historia es aún más demente. La posibilidad de crear híbridos, mitad humanos, mitad animales, quimeras, así se llaman las quimeras. ¿Ustedes creen que puede suceder? Pues bien, hay un científico, Ray Kurzweil, él está especializado en ciencias de la computación y él había dicho hace algunos años que iba a venir la inteligencia artificial, que venía una nueva era para la humanidad. Él fue director de ingeniería de Google, nada más y nada menos. Y en el año 2005 dijo que iba a haber algo que se llamaba la singularidad tecnológica, que para él ocurriría en el año 2045. Es el momento en que la tecnología superaría a los seres humanos. ¿Ustedes creen que eso puede suceder? Pues bien, él ha predicho que para el año 2029, ya estamos cerca, va a haber humanos híbridos o que se podrán construir humanos híbridos que nunca fallezcan, que sean eternamente jóvenes. ¿Ustedes creen que eso puede suceder? For the sake of propriety, I'd like to present my children. Hello, I am Wakti. Acaban ustedes de escuchar una escena en la que habla Marlon Brando, una película de 1996, nada más y nada menos que con Val Kilmer también, inspirada en una novela de H.G. Wells, se llama La isla del Dr. Moreau. How do you do, sir? I'm Mr. Y en esa película y en ese libro se habla de la posibilidad de que un científico loco haga un montón de experimentos que lleven a la construcción de quimeras humanas. Y también hay muchas otras películas y otras series que han hablado de esa posibilidad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Pues bien, los científicos hoy en día dicen que es posible. Y ya mismo, en este momento, hay animales quimera, animales que tienen genes de otros animales. Esto es real. Escuchen este informe de hace ya 3 años de RTVE, de Televisión Española, en el que cuentan cómo hay animales quimera. Se han podido cultivar animales quimera, mitad simio, mitad humano. A simple vista, la posibilidad de embriones con una mezcla de células de mono y humano podría parecer ciencia ficción, pero no lo es. Lo ha logrado en China el equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa, que ha creado 132 embriones así, un proyecto que estudia la competencia quimérica, es decir, embriones que llevan células de 2 especies distintas. En este caso, células madre de humanos en embriones de macacos cultivados fuera del organismo. Cuando los embriones de mono tenían 6 días, les inyectaron 25 células humanas a cada uno, reprogramadas eso sí antes para poder tomar cualquier forma en el cuerpo. 3 de los embriones llegaron a crecer hasta 20 días fuera del útero. En ese momento, los investigadores interrumpieron el estudio por los límites establecidos en la comunidad científica para experimentos relacionados con la gestación. En esta investigación participan científicos de Estados Unidos y China, cuenta con dinero español de la Universidad Católica de Murcia y van más allá. Quieren encontrar nuevos tratamientos para enfermedades y seguir experimentando, pero esta vez con células de cerdos y personas. El objetivo, crear órganos de origen animal que sirvan al ser humano. La Organización Mundial de la Salud calcula que se hacen unos 130.000 trasplantes al año en el mundo, pero solo son el 10% de los necesarios. ¿Qué piensan ustedes de lo que acaban de escuchar? Si es posible y si lo han hecho.
¿Se imaginan? Tal vez este momento en una jaula hay un híbrido entre humano y animal en algún lugar del mundo que tal vez esté pensando y que diga, ¿por qué soy diferente? No tengo ni idea. Continuamos con historias de animales híbridos, de criaturas híbridas, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Existen muchos animales híbridos, sí, es real, existen animales híbridos. Las mulas son entre burro y caballo, entre yegua y burro. También existen los ligres, que son mitad tigre, mitad león. No sé si ustedes saben, pero hay mitad tigre, mitad león. Y también incluso hay gatos, hay una raza de gatos que se llama bengalí, que es una mezcla entre gatos de monte y gatos domésticos. Son bonitos los bengalíes. Y también hay un extraño híbrido que es producto del calentamiento global. Los osos grizzly se están cruzando con los osos polares y existen los grolares. Imagínense, un oso mitad oso polar, mitad oso grizzly. Los pueden ver por ahí, los pueden buscar en internet. Pues bien, se dice que también en laboratorios, como quieren clonar perros y demás, hay gente que ha querido clonar a los animales, a los perros, como si fueran seres humanos, que fueran más inteligentes. ¿Se imaginan ustedes tener un perro que hable? Para mí, yo creo que sería terrible. Imagínate que usted llega a la casa y el perro le diga, ¿sabe lo que estaba fumando su hijo? O que le diga, cuando usted se va, su mujer trae a alguien aquí a la casa y se encierran en ese cuarto. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si un perro pensara, si su perro hablara, qué le contaría o de qué se quejaría? Pues muchas personas dicen que hay un híbrido, mitad humano, mitad perro, que vive, que realmente existe en algún lugar del mundo, que está allí. Y se llama Nori, el perro con cara de humano. Nori es un perro de raza Ausipu. Él de alguna manera se ha vuelto muy famoso en internet porque tiene unos ojos grandes, tiene cara de humano. Es que si uno lo ve, incluso muchos dicen que se parece a un actor famoso que se llama Seth Rogers, no sé. Tiene una nariz pequeña y los labios que tiene son rosaditos, rosaditos, rosaditos. Y el perro es así como todo peludo, pero los ojos realmente parecen humanos. Muchas personas aseguran que realmente se trata de una edición, de una fotografía y que el perro realmente no existe. Pues bien, Nori tiene su propia cuenta en Instagram, sus dueños son un hombre llamado Kevin y Tiffany, y ellos dicen que tiene ese rostro humano por alguna razón. Ellos viven en Seattle, la ciudad donde vive el perro, vive por allá en Estados Unidos, y dicen que cuando ellos salen a pasear con el perro la gente se queda mirándolo. Y algunos dicen, oigan, ese perro parece una persona, parece un niño. Además, muchos dicen que son más inteligentes. Algunos incluso toman fotos con el perro. No se sabe qué es lo que pasa con Nori. Algunos expertos dicen que son nada más factores genéticos y que nuestra mente es la que hace que crea que ese perro parece humano. Sin embargo, y esto es lo interesante, muchos aseguran, escuchen muy bien, que hay que hacer un análisis completo y que probablemente Nori es un híbrido, que alguien en un laboratorio manipuló a ese pobre perro, le puso genes de una persona, tal vez de una persona obesa, porque el rostro es raro ahí como rellenito, es como una especie de perro humano con problemas pues de peso. Y entonces muchos dicen que Nori es la prueba de que ya hay experimentos genéticos. Escuchen ustedes esta noticia y continuamos aquí en nuestro especial de híbridos en este programa que es Los Audios de Cruz Escribiente. Y ahora tienen aquí al perro, el perro con supuestamente cara humana. Es bien cachetón, además tiene una mirada humana, eso dicen los dueños y quienes lo han visto. En fin, ¿qué piensan ustedes? El mundo está dividido. Aquí en nuestra sala de redacción y en nuestra sala de controles están diciendo unos que sí, otros que no. Yo encuentro que es un perro precioso, pero bueno, si uno lo empieza a mirar en detalle, uno puede encontrar en la cara del perro lo que uno quiera. Eso pasa hasta con las nubes, que cuando uno ve las nubes piensa que son cualquier cosa. Pues lo mismo pasa con este perro. Interesante, ¿no? Pues bien, aunque muchos piensan que es esto, como esta conductora de Telemundo, de Al Rojo Vivo, que dice que realmente no lo es. Otros dicen que sí, que es una quimera, una mezcla entre un ser humano y un animal.
Y eso ha sucedido y eso se ha hecho. Incluso hay experimentos hoy en día para colocar en seres humanos que se podrían hacer genes de otros animales. Imagínese colocarle a un niño un gen de trucha para que tenga agallas y pueda nadar. O imagínese que usted tuviera genes de tiburón, porque los tiburones son los únicos animales en el mundo que no sufren de cáncer. ¿Se imagina que nunca sufriéramos de cáncer? ¿Poder nunca enfermar? ¿O tener genes de tortuga, de tortugo, así, para vivir más tiempo? ¿O genes de árbol para también vivir más tiempo? Y no comer, simplemente asolearse y hacer la fotosíntesis. ¿Se imaginan todo eso? No lo sé, son historias increíbles de quimeras, de mezclas entre seres humanos y animales que contamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de nuestro podcast sobre híbridos humanos. Ha sido un podcast largo este que acabamos de hacer, un podcast en el que hemos hablado de la posibilidad de que existan criaturas mitad ser humano, mitad animal. ¿Se imaginan que ustedes estuvieran ahí caminando, llegara una paloma y la paloma tuviera el rostro de su abuelo? ¿Se imagina que esa paloma tuviera el rostro de Michael Jackson? Un gen entre Michael Jackson, una paloma y Pelé. ¿Se imaginan? ¿Cómo correría? ¿Cómo se movería? ¿Cómo hablaría? ¿Podría existir tal bestia, tal animal? Los antiguos griegos, como hablamos anteriormente, creían en las quimeras. Y hoy en día decimos que las quimeras son posibilidades imposibles. Cuando un político habla de algo que es irrealizable, le dicen que es un utópico y que habla de quimeras. Cuando la gente empieza a decir cosas que no tienen de alguna manera una posibilidad de comprobarse, entonces la gente dice es una quimera o esta persona está hablando, está montada en un argumento quimérico. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo no sé. Ha sido un podcast increíble este. Realmente hemos visto noticias asombrosas. Tal vez en un futuro existan. La película de El planeta de los simios habla un poco de eso. De simios transgénicos que finalmente gobiernan y destruyen a la humanidad. Tenemos un podcast sobre el planeta de los simios, si lo quieren ver, con Tania Velázquez, si lo quieren escuchar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Ustedes me decían, ay Esteban Cruz, usted siempre habla y habla y habla, pero nunca lo podemos ver, nunca podemos observarlo. Pues bien, quería decirles a todos ustedes que tenemos ahora un video podcast en donde pueden vernos, en donde pueden observar nuestro rostro. Ahí va a estar pronto mi esposa, que también va a tener su propio podcast, Tania Velázquez. Y en ese video podcast acabamos de estrenar un capítulo sobre contactos extraterrestres, a los que les gustan esos temas. Y entrevistamos a la hija de un contactado muy famoso, Enrique Castillo Rincón, Yoninka Castillo. Escuchen ustedes este avance para que después vayan allá y observen ese video podcast. Simplemente tienen que escribir historias paranormales con Esteban Cruz extraterrestres. Historias paranormales con Esteban Cruz extraterrestres. Escriban así y ahí encuentran entonces el video. Escuchen ustedes este avance. Una nave nodriza salir de aquel volcán. Entonces, para ellos fue impactante. Todos eran ingenieros, nunca habían estado tan cerca de un fenómeno como ese. Las naves, dice él, eran de 30 a 40 metros. Y otra vez le hablaron telepáticamente. Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. De una de las naves salieron haces de luz y bajaron estos seres. Eran 2 pleyadianos. Sacaron a papá del país sin documentación, llegaron al aeropuerto, lo subieron a un avión privado y se lo llevaron a Estados Unidos. Papá siempre dice que él pensó que duró 6-7 horas. Realmente duró desaparecido 3 días. ¿Quiénes estaban allí? Representantes de la CIA, de la NASA, de las Fuerzas Aéreas y del FBI. Acaban ustedes de escuchar el avance del último video podcast que tenemos
de Historias Paranormales con Esteban Cruz. En ese hablamos con Yoninka Castillo, una de las personas más reconocidas últimamente en el contactismo y en las historias de encuentros con seres de otro mundo. Yoninka es hija de Enrique Castillo Rincón, un colombiano y costarricense ingeniero que en los años 70 afirma haberse encontrado con extraterrestres y que le entregaron un mensaje. Ella, ahí en ese video podcast, nos cuenta ese mensaje, ese extraño mensaje. Me gustaría que ustedes buscaran así Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, también tenemos libros, si les interesan los libros, tenemos uno que se llama Expedientes X Colombia. Ahí también hablamos de extraños ataques a personas de parte de ovnis, también misterios, el monstruo de la laguna de Tota, también se habla de temas paranormales. Pueden ustedes ver allí los verdaderos expedientes X de nuestro país, Expedientes X Colombia. Lo consiguen en cualquier librería ustedes van y ahí está Expedientes X Colombia. Y bueno, como siempre, hacemos reflexiones al final, hacemos reflexiones sobre la vida. Me permito unos minutos para hacer este editorial y quiero hablar aquí de una historia. Quiero narrarles, como siempre, una historia que nos lleve a pensar, que nos lleve a meditar sobre la vida, sobre las posibilidades de que nuestra vida de alguna manera pueda ser siempre mejor a pesar de las dificultades. Esta historia se llama La Sospecha, es muy conocida entre los chinos y es milenaria y comienza así. En el campo, una vez en China, un campesino perdió su hacha. Ya no tenía su hacha para ir a cortar árboles. Buscó por todas partes y no la encontraba. Caminó por todos los senderos de su tierra y no había nada, el hacha no estaba. En ese tiempo era muy difícil conseguir una herramienta y era muy costoso. Entonces se fijó en el hijo del vecino. Se puso a mirarlo, cómo caminaba y dijo, es un ladrón, es una rata, ese muchacho me robó el hacha. Eso pensaba. Luego empezó a observar el rostro y dijo, sí, tiene cara de ladrón. ¿Quién sabe dónde la tiene? ¿Quién sabe dónde la escondió? Ese muchacho me robó mi hacha. Luego otro día se puso a mirar bien al hijo del vecino, vio sus manos gruesas, grandes. Dijo, tiene cara, camina y tiene manos de ladrón. Es un ladrón. Él me robó el hacha y empezó a contarle a todo el mundo. Le dijo a la señora de la tienda, del templo, le dijo a los carpinteros, les dijo, tengo un vecino ladrón. Ese muchacho es un ampón, ese muchacho que está ahí es un ladrón, me robó mi hacha. Y empezó a decirlo por todas partes. Y todos los vecinos empezaron a mirarlo y a observarlo y decía, sí, ese tiene pura pinta de manos largas, pura pinta de rata sucia, asquerosa, de esos que uno deja el celular en un puesto y va y se lo roba, de esos que uno va caminando por la calle y le sacan ahí un arma. Eso es un ampón, es un ladrón. Y todos empezaron a decir, el hijo del vecino del campesino es un ladrón. Los días fueron pasando, las noches fueron pasando y un día el campesino dijo, voy a arreglar mi casa. Y entonces empezó a arreglar la casa, empezó a limpiar. Y de repente vio algo que brillaba, algo negro, algo que está debajo del catre de la cama. Y se puso a mirar allá, metió la mano y se dio cuenta que ahí estaba su hacha. Nadie se la había robado. Él la había dejado, la había botado, la había perdido. Y entonces se dio cuenta que no lo habían robado, que él la había extraviado. Salió de su casa por la puerta, observó al hijo del vecino y dijo, no es un ladrón. Luego se vio al espejo y se dio cuenta que el que tenía cara de mala persona era él. Y aquí es cuando les debo decir algo. Las apariencias engañan. Uno cree que alguien es malo por su rostro, por su cara, cuando te puede ayudar. Uno piensa que está en algún lugar que es malo, malvado, hasta que no lo conoce. A uno le cuentan, le dicen, oiga, esa persona, Pepito, Martica, Yolandita, son mala gente, son ratas, son chismosos, son una gente mala. No hable con ese señor, no hable con ese viejo de que vive ahí al lado, no hable con esa vieja con lengua viperina chismosa que está ahí al lado de su casa. Y de repente usted habla con esas personas y se da cuenta que todo era mentira, que son buenas personas, que aquel que fue el mensajero, aquel que hablaba mal de ellos, ese sí es la rata, esa sí es la mala persona. Quería contarles esto porque a veces nos pasa eso, le hablan a uno mal de alguien y uno se envenena, en el trabajo, en el barrio,
en la escuela, en la universidad, y a veces las personas hacen eso para sentirse mejor, para manipularlo a usted, para hacer que usted haga lo que quiera. Eso es lo que hacen también los líderes de las sectas, envenenar la mente de la gente. No, primero conozcamos a las personas. Claro, si alguien y si mucha gente dice, no, ojo con este, que es un estafador, pues hay que tener cuidado. Pero cuando nos dicen sin fundamento hay que tener también distancia a esos comentarios, porque hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad a veces. Y a veces nos juzgan o juzgamos a los otros por cosas que no son ciertas. A usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, le quiero decir que deseo que le vaya muy bien, que solo se cumplan cosas buenas en su vida, que sus sueños se hagan realidad, que tal vez en un futuro nos podamos encontrar usted y yo, nos veamos a los ojos y pueda decirle, usted me escuchó, yo no lo conocía, quiero que le vaya bien, quiero y siempre deseé que le fuera bien y le ha ido bien. Y por eso yo le digo aquí en medio de la noche a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, yo a usted lo quiero mucho.